El sombrero y usted está aquí. Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos por si se va a acercar alguien más y enseguida comenzamos. Bueno, vamos a dar comienzo ya a la presentación de Olivia y a continuación a la charla. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conferencia programada por la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos. En primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento, al Concejal de Cultura, a la Diputación de Burgos y al Coordinador de la Junta de Castilla y León su presencia y su colaboración en todas las actividades que programa la Fundación. Por supuesto, nuestro agradecimiento a la ponente y a todos y todas que habéis decidido acompañarnos esta noche. Hoy, el tema que se va a tratar es los diarios de Virginia Woolf, la cotidianidad de un genio. El título, la verdad, es que es bastante sugerente y significativo. Virginia nació en 1882, pero sigue siendo una mujer de este siglo XXI. Según un artículo de una revista de moda, muy actual y muy leída, decía que se podría resumir la personalidad de Virginia en tres ideas: renovación literaria, feminismo y modernidad. Yo no voy a hablar de Virginia, porque para eso tenemos a Olivia, que es muy conocedora de ella y de su obra, y ha traducido muchas de sus obras, y lo que voy a hacer es presentarla. Así que bienvenida, Olivia. Olivia nació en Logroño, pero su infancia y parte de su juventud la pasó en nuestra ciudad, en Miranda. Ella es mirandesa, y aquí cursó sus estudios. Es licenciada en Filología Anglo-Germánica y doctora en Teoría de la Traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó como profesora en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, fue fundadora y directora del Máster en Traducción Literaria y Audiovisual de la Barcelona School of Management Pompeu Fabra durante los años 2002 al 2022. También fue directora del posgrado en Traducción Literaria y del posgrado online de la misma universidad.
Ha dirigido la colección de literatura Palabra de Mujer en la editorial Global Read Press. Ha sido miembro de la Junta Directiva de CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos, de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y vicepresidenta también de la Asociación Colegial de Escritores Traductores. Es conferenciante y ponente en numerosos foros, tanto en España como en el extranjero, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de La Habana, en el Trinity College de Dublín, en la Universidad de Buenos Aires, en Hungría, bueno, en muchísimos sitios. Ha traducido y editado libros de escritores como George Orwell, como Oscar Wilde, como Marianne Moore, como Virginia Woolf y cantidad de ellos. Ha recibido varios premios, entre los que destacamos el Premio Nacional de Traducción por Poesía Completa de Marianne Moore y el Premio Ángel Crespo de Traducción por autobiografía de Gilbert Keith Chesterton. Antes de ceder la palabra a Olivia, quería comentar que cuando he visto el título del artículo que el Correo ha publicado hoy, cuyo título es Virginia Woolf es una de las escritoras más conocidas y a la vez menos leídas, no me ha sorprendido en absoluto, porque justo ayer, comentando que hoy venía Olivia a dar una charla sobre Virginia Woolf a Miranda, me dijo que estaba leyendo un libro que se titula Desheredadas, una historia de mujeres creadoras, siglo XVIII y XIX, la autora es Ángeles Caso, y que leyó una cita de Antonio Muñoz Molina, que en 2006 publicó un artículo en El País diciendo que había tenido que cumplir 50 años para decidirse a leer a Virginia Woolf y darse cuenta que era una gran escritora. Y en un ejercicio de sinceridad confesó que no la había leído antes por ser mujer. Así que bueno, es bastante significativo. Sin más, cedo la palabra a Olivia, que es la experta en la materia, y ella nos va a explicar y a contar sus historias. Pues muchas gracias, Susana, muchas gracias también a la Fundación Cantera Burgos, a Laura Preciado por su invitación a venir hoy aquí a impartir esta charla y darme la oportunidad de reunirme y de ver a queridos amigos y amigas de hace muchos años que habían pasado demasiados años sin vernos, ¿no? Y esto es una magnífica ocasión. Espero que lo que voy a contaros os interese y sobre todo que os pique el gusanillo de leer la obra de una referente de la literatura occidental como es del siglo XX, como es Virginia Woolf. Evidentemente, en el tiempo que tenemos, pues trataré algunos aspectos, pero me encantaría que si luego al final tenemos tiempo, pues me hagáis las preguntas que queráis y ver si yo os puedo responder. Pero bueno, como llevo bastante tiempo obsesionada y dedicada a ella, pues me imagino que algo os podré contar. Mi intervención estará aquí enfocada a la importancia de la traducción por primera vez al español de una parte tan sustancial de su obra como son los diarios, los 5 volúmenes de diarios que tenemos ahí y que en español se han publicado en estos últimos años. Y también la relevancia que estos diarios tienen no solamente para el conocimiento de su obra y para la reevaluación de crítica de su obra, sino también por el conocimiento que ofrecen de su proceso creativo, de sus relaciones personales, intelectuales, familiares, de su lucha contra el desequilibrio y la locura que le acechaba en muchos momentos, y sobre todo de su infatigable capacidad de trabajo y vitalidad. Cuando hace unos años la editorial madrileña, Tres Hermanas, que hacía poco que había empezado su andadura, me propuso abordar esta obra, la traducción y edición de los 5 volúmenes de diarios, pues la tarea me emocionó, me interesó y me asustó en proporciones parecidas. Me interesó por la envergadura y la valentía
editorial de abordar una obra así, que desde su publicación en inglés hacía 80 años no se había abordado en castellano. La editorial Lumen había tenido sus derechos durante muchísimos años, pero no habían hecho nada. Y me preocupó por el jardín en el que me estaba metiendo y lo que suponía de trabajo de investigación, de horas de ordenador, y bueno. Pero finalmente pues pudo más las ganas, la ilusión que me hacía y me lancé a la piscina. Después de más de 5 años traduciendo y editando estos diarios, en una relación, diríamos, estrecha, íntima, cotidiana, con el ser excepcional que fue Virginia Woolf, siguiendo su trayectoria vital e intelectual a lo largo de 26 años, que es el periodo en el que se extienden los diarios, pues me resulta ahora también difícil aceptar que ha llegado el final, que no hay una nueva página, que no voy a asistir un día más a sus proyectos, artículos, a sus paseos por los Downs, ni a su crónica de las relaciones con sus contemporáneos, ni a sus comentarios viperinos. Rastreo las últimas páginas del volumen 5 e intento encontrar otro final, ¿no? Es como cuando uno ve, yo qué sé, Casablanca y 20 veces y a la 21 sigue esperando que al final Elsa se quede con Ricky, ¿no? Que dices, pues no. Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Entonces, cuando rastreo esas últimas páginas en busca de otro final que no sea el de Virginia metiéndose las piedras en los bolsillos y entrando en el río Ouse para morir, pues bueno, no encuentro ese otro final. Y la acompaño en ese último viaje a Londres para rescatar entre su casa bombardeada de Macklemore Square los 30 cuadernos que forman lo que luego serían los 5 volúmenes de sus diarios. Bueno, al fin, a los 80 años de su muerte, los diarios en castellano pues están al abasto del lector en español. Les voy a contar también cuáles han sido mis criterios como traductora y editora de los diarios, una obra que tiene más de 3.500 páginas, que como veremos, como vamos a ver someramente aquí, los que se lancen a leerlo pues lo observarán, pues desmantelan muchos de los tópicos persistentes sobre la autora. En primer lugar, os voy a ir mostrando, este es el volumen 1 de la edición en español, que se editó en 2017, empieza cuando ella tiene 33 años, en la Primera Guerra Mundial. El segundo volumen, que se editó en español aquí en 2018, ya veis que he ido al destajo, año por volumen. Bueno, son ya los años en los que ella empieza a ser una autora ya, una novelista, diríamos, porque artículos y algún libro había escrito previamente, pero aquí ya empieza a ser una escritora conocida. Este es el tercer volumen, aquí es un volumen de madurez, diríamos, de madurez personal, intelectual, de seguridad en sí misma, que se publicó en 2020. Este es el cuarto volumen, un momento muy interesante personalmente, pero un momento ya que empieza a ser agitado, es los años 30, bueno, es la preparación de los fascismos, empieza a ser una época más compleja. También ella se va haciendo mayor, algunos de sus amigos y contemporáneos van muriendo, bueno, es un momento más difícil. Y por último, el volumen 5, que aquí hay un prólogo mío bastante amplio y un epílogo de Ana Caballé, que algunos de vosotros me hablaban esta mañana de ella, que es una catedrática de la Universidad de Barcelona, que es especialista en literatura autobiográfica. Bien, estos son un poco los diarios. Estos diarios que os presento hoy aquí muestran un mosaico fascinante, repleto de escritores
de pintores, de críticos, de reformadores sociales, de economistas, de políticos. Por eso son imprescindibles para entender no solo la obra de Virginia Woolf y la de su círculo de artistas intelectuales, sino también para entender un poco los procesos tan complejos que suceden en la Europa de este momento, entre las dos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar un poco a hablar de los diarios y de la traducción y edición de los mismos, os voy a dar unos pequeños apuntes bibliográficos de la autora que seguramente serán necesarios para muchos de vosotros, pero que tal vez resulten necesarios para personas menos familiarizados con su obra y su trayectoria. Woolf, como ya he dicho, es una figura fundamental del modernismo anglosajón, una gran renovadora de la narrativa contemporánea, maestra de ese recurso que llamamos en literatura stream of consciousness, que de alguna manera consiste en que a partir de ella y de Joyce y de otros modernistas, aquella novela que conocíamos del 19, en la que las cosas ocurrían linealmente, se planteaba un asunto, se desarrollaba y tenía un desenlace, eso queda de alguna manera abolido. Y ese stream of consciousness, ese correr de la conciencia, esa técnica hace que la novela, a partir de ese momento, se plantee no tanto como una secuencia lógica de acontecimientos, sino como eso que sucede cuando pensamos que una cosa nos lleva a otra, que no es una cuestión lineal, sino que vamos del presente al pasado, que proyectamos al futuro. Es decir, se rompe un poco lo que hace Picasso o los pintores en la pintura, esa ruptura del realismo que vemos, pues lo hace también Virginia Woolf en la novela. Además de ser una renovadora de la narrativa contemporánea, es también un icono feminista por numerosos artículos, algunos de los cuales los encontramos como epílogos en estos diarios, como por ejemplo la ley sobre el comercio de plumas, que es muy curiosa, o el estatus intelectual de la mujer, pero sobre todo por dos ensayos seminales sobre el papel de la mujer en la literatura y en la vida y en el arte, que son Una habitación propia y Tres líneas. Woolf es asimismo autora de 9 novelas, de las que todos conocemos, pues Alfaro, Mrs. Dalloway, Orlando, El cuarto de Jacob, bueno, Los años, Las olas, y también de innumerables artículos periodísticos y de crítica literaria que van apareciendo en las revistas y periódicos más importantes de su momento, de su época, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Algunos de estos artículos han sido recogidos en castellano en colecciones como El lector común, Horas en una biblioteca, Genio y tinta, y otros, por ejemplo estos dos que yo acabo de preparar, este escrito sobre arte, que es La Micro, es una editorial maravillosa, pequeña, de Madrid, que hace unos libritos que son una cosa preciosa, que son libros de literatura y arte. Que hay imágenes pues, de los pintores del grupo de Bloomsbury, de su grupo, de su hermana Vanessa, etc. Y hace unas cosas muy bonitas. Y otra cosa que también he preparado recientemente para Olañeta, editor, que es la carta a un poeta joven, que es otro ensayo importante que no se había tampoco publicado hasta ahora en las colecciones, porque bueno, se había publicado en la Universidad de México, pero bueno, con fines un poco académicos y no era una traducción literaria, diríamos, ¿no? Entonces, esto es un poco estos datos sobre los diarios. Respecto a ella, Woolf nace, como Susana ha dicho, en 1882 y nace como Virginia Stephen en Hyde Park Gate, que es el corazón del barrio victoriano de Kensington. Y es la tercera de los 4 hijos en común que tienen los viudos
Julia Duckworth, Julia Princess Jackson era su nombre de soltera, luego se casa con un Duckworth y cuando enviuda se casa con Stephen, que es el padre de Virginia. Julia era sobrina de la pionera de la fotografía, Julia Cameron, una fotógrafa muy importante de los victorianos. Y es hija de Julia y de Sir Leslie Stephen. Aquí aparece con su hija. Ambos son viudos y aportan al matrimonio 4 hijos y tienen otros 4 en común, de los cuales Virginia es la tercera. Sir Leslie Stephen es un biógrafo, un filósofo, un ensayista, es el coordinador también del Oxford Dictionary of National Biography, que es una obra monumental, tremenda, y bueno, es un personaje muy importante. La madre de Virginia muere cuando ella tiene 14 años y su hermana Estela, su medio hermana Estela, muere a los 2 meses, se casa y a los 2 meses muere también a los 20 y tantos años. Esto provoca la primera crisis grave en la vida de Virginia y su primer intento de suicidio. En 1904 muere el padre y en ese momento Virginia, su hermana Vanessa, que se casaría con Clive Bell, sus hermanos Adrian y Toby Stephen, Toby y Adrian, los 4 abandonan Kensington, el barrio victoriano de Kensington, y se van a vivir a Bloomsbury, que en aquel momento, ahora el barrio de Bloomsbury en Londres, pues es evidentemente un barrio con mucho glamour, pero en aquel momento no. Y imaginad lo que supuso en 1904 que 4 chicos solteros y jóvenes se fueran a vivir solos a una casa y que recibieran a otros amigos y amigas y que tuvieran conversaciones y cenas. Bueno, pues escándalo total, ¿no? Con los hermanos, que eran miembros de una exclusiva, habían sido estudiantes en Cambridge, y en Cambridge había una exclusiva sociedad que se llamaba Los Apóstoles, a la que pertenecían los chicos más brillantes y más listos de la universidad, pues a la que pertenecen los hermanos de Virginia, pues con ellos aparecen como asiduos visitantes de la casa otros compañeros suyos que serán un poco el germen de lo que se llamará luego el grupo de Bloomsbury. Entre otros, pues encontramos a personas como Lytton Strachey, que está aquí con Virginia, que sería un futuro biógrafo, historiador, también del grupo. Aparece Roger Fry, un pintor y crítico de arte muy importante, el que es la persona que lleva las vanguardias a Inglaterra, las vanguardias francesas en pintura, y del que Virginia escribirá su biografía también. Aparece el economista John Maynard Keynes, una de las mentes más preclaras del siglo. También Foster, Ian Foster. Todos recordaremos, pues, yo que sé, libros y películas también, como Una habitación con vistas, o Maurice, o Viaje a la India. Bien. También aparecen otros personajes como Duncan Grant, por ejemplo, o Clive Bell, con el que se casa Virginia. ¿Qué pasa con la asistencia de todos estos chicos? Bueno, pues que de alguna manera las hermanas, Vanessa y Virginia, pues tienen acceso a través de estos brillantes alumnos de Cambridge y de sus hermanos a acceder a un tipo de vida intelectual y personal mucho más amplia, más rica, más libre que la que habían tenido hasta entonces, porque ellas no habían ido a la universidad. En ese momento las mujeres, incluso las hijas de padres educados, como eran los suyos, pues tenían una educación mucho menos reglada, mucho menos institucional, se formaban en casa. Bueno,
se pensaba en ellas como chicas educadas para casarse y punto. Pero las hermanas Virginia y Vanessa eran un proyecto que no entraba en sus vidas, no era eso lo que querían hacer. Vanessa quiere ser desde joven pintora y Virginia escritora. Entonces, Virginia siempre se resiente de no haber podido asistir a la universidad. Tiene mucha manía a los académicos y a la academia, pero a la vez se resiente mucho de no haber tenido esa educación reglada y formal, ¿no? Acceden, en resumen, a un mundo que hasta ese momento les había estado vedado. La etapa se cierra con la brusca muerte de su hermano Toby. En 1906 van a Grecia, un viaje de los hermanos, y a la vuelta Toby muere a los 27 años, así una enfermedad que había contraído en Grecia, y muere. Y a los pocos días su hermana Vanessa se compromete con Clyde Bell y Virginia otra vez una crisis, porque bueno, se queda doblemente huérfana, ¿no? En 1912 se casa con Leonard Woolf, que era un funcionario judío destinado en Ceilán, lo que hoy es Sri Lanka, que era antiguo compañero de su hermano en Cambridge. Él era hijo de una familia judía, que el padre había muerto era un hombre brillante, con una carrera muy brillante, pero muere y deja a la madre con 9 hijos, entonces, bueno, tiene que apañarse. Él estudia con beca en Cambridge, es un estudiante muy brillante, y después es destinado como ¿cómo se llama? Civil servant, como funcionario de la administración a Ceilán. Poco después de la boda, sufre Virginia una gravísima crisis, como la que había sufrido a la muerte de su madre y de su hermana Estela. Unas crisis que le asaltarían en distintos momentos de su vida y que finalmente, entre otros motivos, no es el único motivo, la llevarían al suicidio cuando tiene 59 años en el año 1941, en marzo de 1941, 4 días después de la última entrada del diario. Virginia y Leonard viven los primeros años de su matrimonio en el barrio londinense de Richmond, que era un barrio que hoy pues está dentro de Londres, pero en aquel momento pues quedaba a las afueras, ¿no? Porque Leonard, después de esta crisis que sufre después de la boda, piensa que es mejor que no esté sometida a toda la vida activa que hay en Londres, a toda la vida social, literaria, etc. Y deciden instalarse en Richmond. Allí alquilan una casa que se llama Howard House, y allí mismo compran su primera imprenta manual, y allí en el comedor de su casa va a dar lugar el nacimiento de lo que va a ser la editorial Howard Press. Aquí en 1915, dice, Leonard y Virginia estaban celebrando una cena de cumpleaños en un restaurante, y hacen una lista de las cosas que les gustaría para el año. Y dicen, lo primero, comprar la Howard House. Después comprar una impresora, o sea, una imprenta manual. Y después comprar un bulldog al que llamarían John. Esos son los 3 deseos para el año. Efectivamente, compran su... bien, pero nos empezamos más tarde de las 8. Sí. No llegó. Sí. Bueno, pues compran su primera imprenta, y allí con las instrucciones empiezan a componer, y ahí da lugar, o sea, nace la Howard Press, perdón, que es una editorial que se extiende hasta nuestros días. Ha ido cambiando. En el 1900, o sea, Virginia y Leonard la llevan juntos hasta el 38. En 1938 Virginia vende su parte al poeta John Lehman, que la lleva con Leonard hasta el año 46,
y luego ya la compañía inglesa Shatton Windows la compra y después ya pasa al grupo, ahora es Penguin Random. Ahora ya todos se han comprado todo, ¿no? Son ya los editores. Entonces, bueno, ahí es donde también se publicó en los años entre el 77 y el 84 la edición de los diarios en inglés y la obra, los 6 volúmenes de correspondencia. Hogarth Press va a publicar la obra de grandes autores. Ellos empiezan montando sus piecitas en el comedor y ahí van haciendo pues tiradas de 100 ejemplares, cosidos a mano, una cosa totalmente artesanal. Son personas muy, bueno, que conocen muy bien el mundo de la literatura y empiezan a captar buenos escritores y logran, pues bueno, publicar obras muy importantes, como por ejemplo publican la primera obra de Catherine Mansfield, Preludios, publican también la obra entera, los 24 volúmenes de la obra de Sigmund Freud, que es, bueno, un obrón, una obra de referencia. Los 24 volúmenes de la obra, de toda la obra de Freud, que aún hoy es la traducción de referencia en el mundo del psicoanálisis, ¿no? Y no solamente del psicoanálisis, pero en inglés esta sigue siendo la obra de referencia. Publican los primeros libros de poemas de T.S. Eliot, el gran poeta de la lírica anglosajona del siglo XX. Este es el primer volumen que ellos publican, que son 2 historias suyas, de las que hacen nada, 100 ejemplares, y además de publicar la obra muy importante de muchos autores, Hogarth Press tiene la ventaja para Virginia de que no va a tener que preocuparse nunca más por buscar editor, con el nivel de tensión que eso le creaba a ella, ¿no? Los editores, las galeradas, las correcciones, bueno, pues, y ahí va a publicar prácticamente toda su obra. En 1917, ¿veis? El fin de viaje. Las portadas de muchas de sus obras son obra de su hermana Vanessa Bell. Fin de viaje, lunes o martes, aquí ya pone que son grabados de Vanessa Bell. Los otros están firmados más discretamente. En la primera edición de la señora Dalloway. Aquí, si veis ahí abajo la V y la B tumbaditas, ¿lo veis ahí abajo? Bien, aquí, ¿sí? Ahí, una B y una Vanessa Bell. El lector común, bien. Alfaro. Orlando, aquí ya ha cambiado, aquí están ya están viviendo en Londres, ya no viven en Richmond. Una habitación propia, las horas y las horas. Bien, pues estos son un poco, en síntesis así, los libros que van publicando para que os hagáis una idea de cómo funcionaba. En 1924, ante la insistencia de Virginia, que ya no soporta vivir a las afueras y estar todo el rato de Richmond a Londres, de Londres a Richmond, que está harta, pues se van a vivir a Londres y se establecen en el 52 de Tavistock Square, que es una plaza de Bloomsbury, del barrio de Bloomsbury. Y ahí se van a ir añadiendo muchos de los componentes del grupo y bueno, van a dar lugar a ese grupo artístico, literario, de pensamiento, un grupo de personas que de alguna forma plantan cara a la época victoriana, a la estética victoriana, a la moral victoriana y rompen con todo eso y suponen la modernidad en el arte, en el pensamiento, en la vida, en la pintura, en todo. Bien. En 1915, como os decía antes, a los 33 años comienza la redacción de los diarios, de los que hablamos ahora. Unos diarios que ella quiere que sean un registro meramente de hechos y de acontecimientos, no de sentimientos, dice ella. Para cuando tenga 60 años, más o menos, pues sentarse a escribir sus memorias. Es lo que plantea.
Y dice, y si yo no lo puedo hacer, pues tal vez Leonard puede sacar de aquí un volumen, su marido. Lo que eventualmente también sucederá, porque en 1953, cuando habían pasado 12 años de la muerte de Virginia, Leonard entresaca de los diarios, de estos 5 volúmenes, algunas referencias a su actividad como escritora y publica Diario de una escritora. Es cierto que en el año 53 hay muchos de los escritores a los que ella se refiere y de los que ella habla que aún viven, y muchas veces es muy literina y muy mala, y entonces Leonard ahí, pues bueno, va quitando. A ver, si no hay otra cosa, pues bueno, está bien, pero ya no tienen mucho, después de tener esto, pues no tiene mucho interés. Durante un primer momento, entonces, los diarios nacen con esa intención de registrar hechos de la vida cotidiana que, con el tiempo, que sean una mera crónica de acontecimientos para, con el tiempo, poder escribir esas memorias y que estos diarios les sirvan como guía, como recordatorio. Pero, a medida que avanza la escritura de los diarios, el criterio se va modificando, porque la línea divisoria entre hechos y otras cosas que no son hechos, como pensamientos, deseos, miedos, es decir, ¿no son acaso también eso hechos que registrar en la vida? Eso es lo que parece plantearse, y a partir de ese momento, pues la vida en su materialidad, pero también en su invisibilidad, se convierte en sujeto de los diarios, es material que registrar ahí, y de tal forma que además de su vida cotidiana, social, literaria, familiar, amorosa, su escritura registra los procesos de creación, las tentativas iniciales de una novela, sus planes de escritura con sus horarios y planes precisos, y bueno, es una estajanovista total, los cumple a rajatabla. El miedo ante la obra acabada, el tedio de la corrección y del pulimiento de la obra, sus preguntas sobre el logro alcanzado. Siempre cuando termina un libro tiene un bajón y se preguntan, oh, he conseguido algo, he hecho algo que merezca la pena, ay, soy un fraude, me van a descubrir, soy un fraude total, no me... todo empieza un tremendo. Como os decía, su impaciencia por recibir la crítica. Cuando entrega un libro, al día siguiente ya está ansiosa por recibir la crítica, ¿no? No solamente la crítica en los periódicos y en las revistas especializadas, sino también, sobre todo, la crítica de los que ella valora, de sus contemporáneos, con los que se mide como escritora, ¿no? Como son, pues, Lytton Strachey, que hemos visto antes, o Maynard Keynes, que también es otro criterio que tiene muy en cuenta. Bueno, es un, no sé, es un devoro el que le entra, que es muy gracioso porque entrega hoy el libro y al día siguiente está diciendo, pues está escribiendo, pues no me han dicho nada, pues seguro que les parece una porquería, seguro que no les ha gustado nada, tremendo. Pero, por si esto no fuera suficiente, los diarios también despliegan todo un desfile de retratos de sus contemporáneos, algunos famosos y otros desconocidos, que resultan incisivos, mordaces, irónicos, que son fruto de una observación minuciosa y muy perspicaz. Son magistrales comentarios sobre contemporáneos conocidos, como por ejemplo el escritor Thomas Hardy, o H.G. Wells, o T.S. Eliot, o Ethel Smith. Pero también son muy interesantes comentarios y retratos que hace de su criada Nelly, por ejemplo, con la que tiene unas batallas siempre tremendas, o de una mujer borracha que celebra el fin de la guerra de una manera que a ella le parece espantosa. Luego se lo leeré. De hecho, hay críticos como la doctora Frances Spalding, por ejemplo, que piensan que con el tiempo los diarios y la correspondencia serán las obras más definitivas de Woolf.
Por eso os decía que si los diarios no nacen como un asunto totalmente privado y sin voluntad de ser publicados, sino que desde el primer momento hay una clara voluntad de estilo y una idea de que de alguna manera se den a conocer enteros o fraccionados, y que lo haga ella u otra persona. Cuando en 1940 los alemanes bombardean Londres, ella tiene una casa que se acaban de cambiar, la casa en la que han vivido siempre, en Tavistock Square, y como iban a hacer un hotel y iba a haber mucho ruido, se han trasladado a otra placita en Mecklenburg Square y las dos son bombardeadas, están moviéndose de una a otra, trasladándose, y bombardean las dos casas. De las pocas cosas que ella rescata de las ruinas son los 30 volúmenes o los 30 cuadernos que forman luego, posteriormente, los 5 volúmenes de sus diarios, que son los que ahora nos ocupan y que, como os he dicho antes, van del año 15 al 41, y que desde el año 70 se conservan en la colección Berg en la Biblioteca Pública de Nueva York. Estos, como os decía, son la base de los diarios que su sobrina política, Anne-Olivier Bell, casada con una hija de su hermano, con un hijo de su hermana, publica en estos años. Vamos a ver cuál ha sido ahora un poco la suerte de los diarios en castellano, porque hay una gran confusión cuando dices, esta es la primera vez que los diarios se han publicado en español, te dicen, pero no estaban publicados. Pues no. Vamos a ver un poco lo que ha pasado con ellos. Voy a dejar a un lado unos breves y dispersos diarios de juventud que no son objeto de la edición canónica de los diarios. Entre los años 77 y 84, como os decía, Anne-Olivier Bell edita en Howard Press los 5 volúmenes de los diarios a partir de los 30 cuadernos conservados en la Pública de Nueva York, en la Biblioteca Pública. Lo hace de manera magistral, eso es un trabajo ímprobo, y tiene un aparato de notas fabuloso, estupendo, que se han convertido esos diarios en un documento imprescindible, no solamente, como decía antes, para entender la trayectoria y la evolución de la propia Virginia Woolf, sino también de los actores más importantes del modernismo anglosajón en los distintos campos del arte, de la vida cultural, social y política de los años entreguerras, que van desde la segunda década del 20, desde la segunda década del 20 hasta la Segunda Guerra Mundial. Casi por la misma época que Anne-Olivier Bell preparaba la edición de los diarios, también se estaba preparando la edición de la correspondencia en 6 volúmenes. Eso también le permitió cruzar datos entre los diarios y la correspondencia, que fue muy productivo y muy interesante para ella. En 1990, 6 años después, pues de haber terminado el 5º volumen, decide hacer lo que se llama The Short Diary, que es una edición abreviada de un 20% de estos volúmenes. Así que en España se publicó en 3 pequeños volúmenes en Grijalbo, entre el 92 y el 94, que tradujo Justo Navarro el primero y Laura Freixas el segundo y el tercero. Ya os digo que eso es como una quinta parte del volumen de los diarios completos. 3 años después, el único intento de abordar los diarios en su totalidad, la editorial Siruela edita el 3er volumen, y ahí se queda. Es decir, yo no entiendo muy bien por qué empezaron por el tercero y se quedaron ahí, pero eso fue lo que pasó. No sé si pensaron que era el diario de madurez o pensaron que eran los años que ella mantiene la breve relación con Vita Sackville-West y tenía otro morbo, aunque en los diarios no hay morbo ninguno, pero bueno, la gente, pues no lo sé. No sé por qué, pero lo cierto es que editaron el volumen 3 y ya no siguieron más. Y luego, pues por lo chusco, que merecería
algo más detenido, pero que lo voy a nombrar solo brevemente. Hay una cosa que en 1993 publica un volumen que aparece que se llama Hogarth House 1915-1921 de Ediciones Libertarias, que es un plagio, pero descarado de principio a fin, de la traducción de Justo Navarro, que Justo Navarro había hecho para Grijalbo. Y es una cosa, es un libro inexistente. Hogarth House no existe, no hay ningún diario de Virginia Woolf que se llame Hogarth House, ni tampoco coinciden las fechas, porque el primer volumen es del 15 al 19. Es una cosa, lo hacen tres oscuros personajes indetectables. Yo hablé hasta con el ISBN, con la editorial, con todo, me dijeron, era todo surrealista, pero bueno, os lo apunto ahí por si lo veis para que no lo compréis, porque es un horror. Entonces, ya está. Bien, esto es un poco en síntesis la historia de los diarios y por tanto sí que podemos afirmar con toda rotundidad que es la primera vez que se publican enteros las 3.500 páginas en castellano. ¿Por qué son importantes estos diarios? En primer lugar, yo creo que desmontan la idea de una intelectual aristocrática, conocedora de un único escenario, distante, un poco en la torre de cristal, que es lo que muchas veces ha vendido la crítica, el cine, las fotos, etc. Y nos muestran, desmontan eso y nos muestran a una mujer con una gran actividad física e intelectual. La vemos en los diarios como camina kilómetros a pie, en bicicleta, sale a coger setas, conoce las plantas, las mariposas, escribe cientos de reseñas y artículos para montones de periódicos y de revistas. Bueno, escribe novelas, ensayos, biografías, asiste a la ópera, se reúne con amigos, aprende griego, italiano, ruso, aprende con su marido a componer, a ser editora. Es decir, una mujer de una actividad, compra casas, va a subastas, se preocupa por lo que valen las cosas, la cotidianidad, el dinero, o sea, que tiene una relación con la realidad, no en las nubes, no, pragmática, se pelea con las revistas para que le paguen unas libras más o unas libras menos por el artículo, tiene unas cuentas detalladas. Quiero decir que ese personaje aristocrático y distante, esto lo desmontan. Va y viene a Londres millones de veces. En segundo lugar, también los diarios desmantelan y desestabilizan el cliché y el tópico de su fragilidad, que ha transmitido el cine, el teatro, las fotos, que hacen hincapié en su enfermedad, en sus crisis, en todo eso que ha insistido cierta crítica y ciertos, bueno, lo que ha trascendido. Ese cliché de la mujer frágil, inestable mentalmente, eternamente joven, me estoy refiriendo a esto, ese perfil casi adolescente, reproducido hasta la saciedad, que subraya los aspectos aniñados de su personalidad y de su enfermedad. A ver, yo creo que una manera de desempoderar a una mujer tan poderosa mentalmente como es Virginia Woolf, que es lo que supone dentro del panorama de la literatura universal, es aniñar y mostrarla en sus aspectos aniñados e infantiles y locos y frágiles mentalmente. Es un modo de restar poder a una figura como esta. Y entonces creo que los diarios bueno, dejan eso muy claro. Es cierto además que Woolf padeció graves dolores físicos y mentales a lo largo de toda su vida, pero la suya yo creo que es una extraordinaria historia de superación, de valor, de autoconocimiento, de autoanálisis, un autoconocimiento que
de sus procesos mentales que ella traslada a su obra. Si recordáis, por ejemplo, la locura de Septimus Warren en La señora Dalloway, la descripción del proceso de locura, nos damos cuenta cómo todos esos procesos que ella vive personalmente también los aprovecha literariamente, ¿no? A pesar de todo esto, nada le impide ser, como lo dice en multitud de ocasiones en su diario, una persona feliz la mayor parte del tiempo y de extraordinaria valentía y coraje para terminar con su vida cuando ésta decide que no merece la pena. No merece la pena en ese momento por muchas cosas, entre otras, pues porque le acecha una grave depresión de la que ve que va a ser imposible salir, y por otra parte porque están bombardeando Londres los alemanes, porque está casada con un judío, son dos intelectuales de izquierdas que están los primeros en la lista en cuanto entren en Londres, y porque todo el mundo por el que ellos han luchado y han vivido y les ha merecido la pena vivir, se desmorona si eso sucede. Y entonces, bueno, pues ahí es donde decido, pues hasta aquí la vida ha merecido la pena. Ella no es una persona religiosa, ni mucho menos, y decide acabar cuando quiere. Bien, es un documento imprescindible, en tercer lugar, por la luz que arroja sobre la obra de ficción de Woolf, sobre la génesis y el proceso de elaboración de sus novelas, de la conexión entre sus procesos emocionales y mentales en relación con su escritura, porque da cuenta de sus reescrituras y sus correcciones. Los años, por ejemplo, la novela de Los años aparece en los diarios con 15 títulos distintos, o sea que viene, es tremenda, ¿no? Y Tres Guineas aparece con otros 13. También da cuenta de esa expectación y de las reacciones ante la crítica, de su valoración, de la valoración que ella hace frente a sus contemporáneos, y por tanto resulta un texto imprescindible no solo para conocer el resultado final de sus novelas, que por otra parte las tenemos ahí y ya lo sabemos, sino todo ese proceso de gestación, ¿no? De las dudas, de las idas y venidas, de una obra en construcción. Además del mundo individual de sus amistades y de las relaciones que ella y Leonard sostienen en común, es también interesante el minucioso registro de personajes y actividades del mundo de la política, de la economía, de los reformadores sociales, entre los que su marido se mueve y a los que ella le suele acompañar sin demasiado entusiasmo, porque los reformadores sociales, los políticos y tal, le resultan un poquito duros de tragar, está mucho más a gusto con sus colegas pintores, escritores, etc. Pero Leonard tiene una vida laboral en lo político, es un activista también muy importante, es un hombre que, por ejemplo, está en la comisión que redactó los estatutos de lo que fue la Liga de Naciones, que luego sería Naciones Unidas. Bueno, es una persona que tiene una actividad muy importante, es muy amigo, por ejemplo, de los Wells, que es el matrimonio que fundó la London School of Economics. Es decir, bueno, da cuenta no solamente del mundo artístico suyo, sino que extiende a... También es interesante, por ejemplo, las relaciones que ella tiene con el movimiento sufragista. Ya sabéis que en Inglaterra el voto a la mujer se concede en el año 18, pero solo a las mayores de 30 años y que tuvieran posibles económicos, ¿sabes? Una cierta renta. Luego, hasta 10 años después, no es indiscriminadamente, porque habían muerto muchos hombres en la Primera Guerra Mundial y tenían que el voto femenino, bueno, fuera más definitivo. Bueno, ella colabora, Virginia, con la Women's Cooperative Guild, que es el gremio de mujeres cooperativistas. Hay clases, conferencias, etc. De hecho, algunos de sus ensayos importantes, como por ejemplo Una habitación propia, surge a partir de unas conferencias. Los diarios, bueno, registran no solamente su vida y la de Leonard y todo lo que le rodea, sino que también da cuenta de muchos acontecimientos muy importantes en ese momento. Por ejemplo, la única huelga general que ha habido en Inglaterra,
la huelga general de 1926 del carbón, que paralizó el país, que fue brutal, los prolegómenos del fascismo en la Europa de los años 30, el papel de la prensa, por ejemplo, también queda ahí muy claro, el papel de los intelectuales en el conflicto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, las batallas que hay entre pacifistas y gente que cree que hay que intervenir, las batallas, yo que sé, entre Bertrand Russell y ella, por ejemplo, es una pacifista, pero Leonard cree que hay que intervenir. Bueno, todas esas discusiones y esas batallas están ahí también. Todo eso supone un fresco espectacular, de un valor inestimable para cualquier persona que esté interesada no solamente en Virginia Woolf o en el modernismo anglosajón, sino en la historia de Inglaterra y de Europa en ese periodo de entreguerras. Otro aspecto importante, a mi modo de ver, es que los diarios, como en un espejo, a mi modo de ver, y esto es una opinión muy personal, reflejan por contraste la mojigatería, la corrección política y el puritanismo intelectual de nuestra época. Hay que dar gracias a que Virginia Woolf nació a finales del 19 y no a finales del 20, porque de haber sido así, creo que hoy no habría publicado casi nada. Y la hubieran cancelado, la hubieran tratado hubieran hecho todo tipo de acusaciones por no ajustarse al canon y a los dictados de los nuevos guardianes de la corrección política, de la moral y del lenguaje. O sea que, demos gracias. Por el contrario, los diarios muestran a una mujer libre, contradictoria, transgresora, con opiniones contundentes sobre sus contemporáneos, con sus claroscuros. No siempre es buenecita, maravillosa, no, a veces es mala, a veces es destemplada, a veces... Es decir, un ser humano completo, no un icono o un eslogan fácil de enarbolar y de consumir, que es en lo que algunos la pretenden convertirse. Vamos a ver, por ejemplo, os voy a leer algunos de sus comentarios más, bueno, que pueden ser polémicos para algunas personas. Por ejemplo, del economista Maynard Keynes dice en un momento, dice, es escurridizo como una gota de mercurio en una tabla inclinada, un poco inhumano, pero muy bondadoso, como suele serlo la gente inhumana. El patriotismo le parece una emoción innoble. Sobre el fin de la guerra, hay una frase que a mí me encanta, de la Primera Guerra Mundial, que dice, todo lo primero que se le ocurre cuando se firma el armisticio y tal, dice, ¡ah! Volvemos a ser una nación de individuos. A mí eso me parece maravilloso. Ya no somos los ingleses, los aliados, una nación de individuos al fin otra vez. Sobre el fin de la guerra, y esto es una de las cosas polémicas que muchos le dicen. El armisticio se firma el 11 de noviembre del 18. Y al día siguiente deciden que se van a Londres un poco no sé, a ser partícipes de cómo está el ambientillo del final de la guerra y tal. Y se van, están viviendo en Richmond, cogen el tren y se van. Y dice ella, creo que habríamos hecho bien si nos hubiéramos conformado con el aspecto visible de la paz. La desilusión empezó a los 10 minutos de estar en el tren. Una mujer gorda y desaliñada, vestida de terciopelo negro y plumas, con esos dientes careados de los pobres, insistía en darle la mano a 2 soldados. Gracias a vosotros, chicos, y bla, bla, bla. Estaba ya medio borracha, y enseguida sacó una gran botella de cerveza de la que les hizo beber. Luego los besó, y cuando la vimos por última vez, corría por el andén agitando la mano a los 2 impasibles soldados. Pero ella y los de su clase habían tomado Londres y celebraban la paz de una manera sórdida, tambaleándose por el pavimento embarrado bajo la lluvia, envueltos en banderas y locuaces cuando veían a otros también con banderas. Ahí está. Ahí está. Dice, o sea, le desagrada el aspecto estético de los pobres y tal, pero no es menos contundente y es menos irónica a veces con las mujeres, por ejemplo, ricas de la ciudad de Brighton. Brighton, todos saben que es una ciudad de veraneo de la costa del sur de Inglaterra. Y ahí, en este momento, ahí van, pues eso, las clases pudientes, ¿no?, a veranear. Y cuenta, en un momento,
Una mujer gorda, elegante, con una gorra roja de caza, perlas y falda de cuadros, comía suculentos pasteles. Su zarrapastrosa subordinada también se atiborraba. Enfrente, la camioneta de Hudson descargaba galletas. La gorda tenía una cara lujuriosa, como un gran bollo de pan blanco. La otra estaba ligeramente tostada al frío. Comían y comían. Hablaban de una tal Mary. Había algo en ellas sospechoso, mezquino, parasitario. Luego acumularon más pasteles y pasaron el tiempo hablando con la camarera. ¿De dónde sale el dinero para alimentar a estas gordas babosas blancas? Brighton es un nido de babosas empolvadas, mimadas, ligeramente indecorosas. Es decir, que ella da a diestro y siniestro. Hay un comentario sobre el prójimo que cualquiera que se haya montado en el metro una mañana de día de labor a las 8 y se haya visto apretujado por sus congéneres puede entender perfectamente. Y dice: empiezo a odiar al prójimo, sobre todo cuando miro sus rostros colorados en el metro. Realmente prefiero 1000 veces contemplar un filete crudo de ternera o unos buenos arenques plateados. Eso es un caso de amor al prójimo interesante. Sobre el ambiente masculino, dice, por ejemplo, el ambiente masculino me desconcierta. Desconfían de uno, de una, te desprecian. Y si es así, ¿por qué se quedan en la sala durante todo el rato que dura la visita? Creo que un abrupto precipicio parte en dos la inteligencia masculina y que ellos se enorgullecen de sostener puntos de vista que se parecen mucho a la estupidez. Me resulta mucho más fácil hablar con Catherine Mansfield, la escritora. Ella da y resiste como yo espero que lo haga. Recorremos mucho más terreno en mucho menos tiempo. A veces es viperina, sarcástica, irónica, contradictoria y capaz de fulminar al otro con la palabra justa. En los diarios hay también acerados comentarios sobre el rechazo que le produce la exhibición de la pluma entre los homosexuales, los deficientes mentales o las mujeres judías de su familia política. Pero, al mismo tiempo que hace esos comentarios, adora y valora el trabajo y la opinión de sus amigos Strachey o Foster, que son abiertamente gays. Mantiene una corta pero intensa relación amorosa con Vita Sackville-West. Acepta la relación que le ofrece la arrolladora y enérgica anciana Ethel Smith, la compositora musical. Se casa con un judío y sostiene múltiples relaciones con ese prójimo que en ocasiones dice odiar. Es decir, que es un personaje en toda su humanidad, en toda su complejidad, en toda su grandeza, su miseria muchas veces y su mezquindad. Un personaje polémico. Cuando un traductor o una traductora, en este caso, se enfrenta a una obra de esta envergadura, las preguntas y los interrogantes que se plantea son pues muchos y de muy distinta índole. Es decir, ¿qué palabras emplear? Ayer lo hablaba con Marily, ¿no? Sobre qué palabras emplear, qué tono, qué registro, cómo oír en tu cabeza el sonido y el color de las palabras que vas a emplear. ¿Cuáles son ese color y ese sonido de las palabras de la autora para que tú les puedas dar vida en la lengua, en la traducción, en tu propia lengua? Los profanos en la materia, incluso gente leída, entre los que hay algún teórico de la traducción y algún lexicógrafo y gente así, que no se han planteado nunca los complejos procesos mentales que se dan en una traducción literaria, pues piensan que las palabras están en los diccionarios. Pero ese no es el lugar que la propia Woolf les asigna. A propósito de esto, de las palabras, inglesas en este caso, pero que sirven exactamente igual para las palabras de cualquier lengua y para los hablantes o traductores o escritores de cualquier lengua, les voy a dejar para cuando tengan tiempo, porque aquí no nos da tiempo evidentemente, este enlace al archivo de voz de Virginia Woolf sobre las palabras inglesas, que es algo súper emocionante y maravilloso. Y que es el único
testimonio de voz que nos queda de Virginia Woolf. Las palabras, dice ella, no viven en los diccionarios. Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de traducir, porque por supuesto que los diccionarios ahí están para ayudarnos, ¿no?, en la tarea. Pero en los diccionarios las palabras reposan, se exhiben, despliegan sus significados, pero no viven, no actúan, no se relacionan, no interactúan. Las palabras viven en los libros, en las crónicas, en los diarios, en las historias de otras épocas que nos llegan vivos a través de la boca de sus personajes, ¿no? En esas cartas, en las conversaciones, en nuestro respectivo léxico familiar, por utilizar el título del maravilloso libro de Natalia Ginsburg, el léxico familiar. Hoy le comentaba a mi hermano también que yo, cuando rebusco en las palabras, busco en mi léxico familiar y rescato palabras de mi madre, de mi padre, que me encanta ponerlas, y a veces algún corrector me ha dicho, pero esto es un riojanismo, tal, y me da exactamente igual. Son mis palabras y yo estoy traduciendo esto y lo pones ahí. Y yo nunca, por ejemplo, pongo, yo qué sé, desasosiego, no, o una palabra así, porque yo oigo a mi madre hablar de desazón. ¿Y qué desazón tengo? Estoy muy desazonada, hija. Y la desazón siempre la acuerdo. Y ese léxico familiar, esas palabras de tu tribu, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que ir en busca de esas palabras. Ahí nos tenemos que empapar de estos nuevos significados y viejos para poder rescatar esas palabras y restituirlas en la traducción. La traducción, darles un aire nuevo. En su ensayo epistolar, que os he comentado antes, que había preparado para Olañeta, que se llama Carta a un poeta joven, que está dirigida al poeta John Lehman, pero que en realidad está dirigida a todo un grupo de jóvenes poetas posteriores a su generación, a los hijos de su generación, Woolf dice algo muy bonito, me parece a mí. Dice, el arte de tener a tu entera disposición cada una de las palabras de la lengua, de conocer su peso, color, sonido y asociaciones y lograr de ese modo que sugieran más que lo que afirman, puede desde luego aprenderse hasta cierto punto mediante la lectura, pero de forma mucho más drástica y efectiva si imaginamos que uno no es uno mismo sino otro. Tomemos un ejemplo obvio, dice. ¿Acaso podemos dudar de que la razón de que Shakespeare conociera cada sonido y sílaba de la lengua y de que pudiera hacer con precisión lo que quisiera con la gramática y la sintaxis no era que Hamlet, Falstaff y Cleopatra lo habían apremiado a dicho conocimiento? ¿Y de que los lores, oficiales, subordinados, asesinos y soldados rasos de sus obras de teatro insistieran en que debía decir exactamente lo que ellos sentían con aquellas palabras que expresaban sus sentimientos? Ellos fueron los que le enseñaron a escribir. Ese es el fin de la cita de Virginia. Yo me planteo a partir de esta reflexión de ella que qué otra cosa hace el traductor, que es un intérprete de un discurso literario, sino imaginar, como dice Woolf, que uno es otro, que uno no es uno mismo sino otro. O como señala el teórico ruso Mikhail Bakhtin, que alguien que puede decir soy yo con las palabras del otro, o soy otro con mis propias palabras. Ese es un poco el traductor literario. Esa idea de quien dicta las palabras precisas, con el tono y el registro adecuado, con los giros y digresiones precisas, y que son más apropiadas a la situación, cuando se escribe o se traduce, a qué voces echamos mano y oído al escribir. Yo siempre les decía a mis alumnos que pusieran la oreja cuando van en el tren, en el metro, que pongan la oreja de las conversaciones de la gente, que se empapen de esa lengua vida. Pues yo creo que es muy importante a la hora de reescribir un discurso tan íntimo como este, saber quiénes son también nuestras Cleopatras, nuestros Hamlet y nuestros Falstaff. ¿Quién nos dicta?
Voy a reseñar algunos aspectos que yo creo que hay que tener en cuenta en este tipo de traducción. Dos aspectos importantes son la temporalidad y la fragmentariedad. Los dos están de alguna manera asociados. Una obra que se escribe a lo largo de 26 años, al abordar una obra como esta, es muy distinto que abordar una novela que tiene un periodo de gestación de 1, 2 o 3 años, como mucho, ¿no? La evolución del estilo y de los presupuestos estéticos e incluso ideológicos dentro de una novela, pues no sufren grandes cambios, ¿no? Alteraciones a lo largo de su escritura. Sí que puede haberlo de una novela a otra, pero no dentro de una misma novela. Hay una cierta unidad. Quiero decir con eso que uno oye, entona un poco, encuentra el ritmo de la narración y puede interpretar eso. Pero en una obra escrita a lo largo de más de 20 años, los cambios de estilo, los juicios sobre las personas, el foco de atención, el modo de abordar los hechos, van cambiando imperceptiblemente. Y eso es algo que, si quieres hacerlo bien, hay que tener en cuenta. No puedes ponerla directa y ala, no. No puedes limitarte a escuchar la voz del texto y ya está. Además de estos, y decía que unido eso es la fragmentariedad. En una novela hay una relación de hechos. Aquí cada día es una novela, cada día es una narración distinta. Hay días buenos, malos, tristes, alegres, eufóricos, en los que pasan cosas, en los que no pasa casi nada. Es decir, que la fragmentariedad es también otro elemento importante a tener en cuenta en la traducción de una obra de este tipo. Otra cuestión es el mantenimiento de la coherencia. Eso es muy importante, porque esa es como una espina clavada en la cabeza del traductor al abordar un tipo de textos de esto. Cuando uno hace una traducción de estas y lo aborda a lo largo de 5 años, pues es difícil a veces mantener los criterios que has decidido en el primer volumen. Es difícil mantenerlos a veces a lo largo de los 5 volúmenes, porque vas viendo otros matices, cambiarías cosas, pero bueno, tienes que mantener una coherencia, a no ser que sea realmente imposible. En ese caso pues lo adviertes al lector con una nota o en el prólogo o en lo que sea. Otro factor también en cuenta es el mantenimiento de los criterios de edición y su traslado al lector. En estos volúmenes, claro, son una unidad, pero también son elementos sueltos, son volúmenes sueltos. Quiero decir con eso que uno puede leer un volumen y no leer los demás, y no en orden, a veces cronológico. Por lo tanto, esos criterios de edición en la nota preliminar que el traductor y editor hacen, pues hay que advertir. Que he hecho esto lo he hecho así por este motivo, para que no se llamen a engaño. Esos criterios de edición, claro, son un poco reiterativos, porque uno ha leído uno y no ha leído otro, los tienes que ir repitiendo. Yo los he ido repitiendo más o menos, el que ya los ha leído los anteriores que se los salte, y en el último sí que he hecho un prólogo ya pues con ojos y cara y nariz y boca, ¿no? Y con todo, y ya he explicado más a fondo. Bien, en ese caso pues hay que pedir disculpas al lector por ser tan pesado. Bien, quería... ¿Voy? ¿Qué hora es? Uy, un cuarto de hora y ya está. ¿No? 10 minutos, vale, pues ya está. Vale, entonces, bueno, nada, en este caso no me voy a entretener entonces mucho, solamente decirles que he mantenido seguramente es el rasgo que he mantenido en los diarios más extraño, que puede extrañar más al lector y que por tanto lo he explicado. Este signo tironiano se llama tironiano porque fue una taquigrafía creada por Marco Tulio Tirón, que fue un ex esclavo y secretario de Marco Tulio Cicerón, inventó esta taquigrafía que se llaman signos tironianos, entre los que está este signo que se llama en inglés ampersand, que proviene de ampersand,
and, que es y por sí mismo y. Como todos conocéis, pues este signo, bueno, fue muy... Esta taquigrafía tironiana tenía 1000 signos un siglo antes de Cristo, pero luego llegó a tener hasta 3000 y en los monjes en los monasterios durante la Edad Media llegó a tener hasta, bueno, 12.000 signos, ¿no? Era enorme. A partir del siglo XIII por ahí dejó de usarse, se estuvo usando hasta el siglo XVII, etc. Bueno, este signo yo lo he mantenido porque es un signo, es una marca de la escritura de los diarios y tiene un carácter, en este caso, tipográfico y estético importante. Lo estético y lo plástico entre los modernistas es muy decisivo, el mantenimiento de esto de tipo. En ella, además, como editora de la Howard Press, también era muy importante. Por eso lo he sostenido, no me puedo detener ahora, pero bueno, he mantenido, no siempre, no en todos los casos que sucede en inglés, porque sería muy pesado en castellano, pero sí con la suficiente periodicidad como para que el lector entienda que este es un signo relevante del discurso de los diarios, de la escritura de los diarios. Bueno, esto fue algo que me preocupó en el primer volumen porque pensé, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Afortunadamente, cuando uno ha leído las primeras páginas, sorprende y dices, uy, esto, porque no es un signo que en la escritura en castellano haya quedado, no, y en la escritura en inglés tampoco, en lo que es la escritura literaria, en la escritura tiene un sentido plástico, tipográfico, estético en ella, ¿no? Pero bueno, lo he utilizado, ya os digo, con las suficientes veces como para que se vea que es relevante. Y lo que os decía, que me daba miedo ese criterio, mantener ese criterio, pues no, porque una vez que uno ha leído 20 o 30 páginas, te olvidas ya lo lees de pasada. Bien, luego hay otras cosas también de la edición que no me voy a mantener y solamente voy a comentaros unas cosas graciosas, porque son unos casos de traducción que son muy graciosos. Mira, en este caso hay una anécdota que está contada, están hablando la señora Strachey, que es la madre de Lytton Strachey, de un amigo de ella, sobre un pasado glorioso. Y dice aquí, How Battle shot out of his tank and hereby killed his wife, who thought him come to life again. How the sailors drank him dry on the voyage to England. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta traducción, os leo la traducción, dice, de cómo el viejo Battle salió disparado de su barril y aquello mató a su esposa que creyó que había resucitado. De cómo los marineros se lo bebieron todo y lo dejaron seco en el viaje de vuelta a Inglaterra. Es decir, en este caso es uno de esos casos en que los interlocutores conocen unos datos que el lector o el traductor no conoce y que no entiendes todas las palabras, la sintaxis, la gramática, lo puedes traducir, pero no tiene ningún sentido, porque ¿qué es eso de que este señor salió disparado del barril y aquello mató a su esposa que creyó que había resucitado? Y de cómo... Bueno, esto está haciendo referencia a una anécdota sobre el bisabuelo de Virginia Woolf, que era un funcionario en la India, que le gustaba mucho darle al jarro, y que murió en la India y lo repatriaron a Inglaterra en un tonel de ron. Y su mujer iba a morir. Durante el viaje hubo una tormenta y el barril explotó y el señor, el pobre, salió disparado y la señora le dio un infarto y murieron durante el viaje. Entonces, claro, es uno de esos casos en que el traductor tiene que intervenir, porque si no intervienes y dejas eso, dicen, ¿qué? ¿Esto qué es? Los interlocutores lo conocen. Y yo, si me lo he querido aprender y buscar y ver a qué se refiere, también. Pero claro, el lector yo creo que merece una notita, que la quiere ignorar, que la ignore, pero que si se quiere enterar, pues que se entere. Hay un momento en el que, también gracioso, en el que dice, I had better assuage my dreadfulness with fentanyl. I have been of malachite, vulcanite, which perhaps served the purpose of a baby scholar. What is a baby scholar? En este caso conocemos todas las palabras, pero algo tan sencillo como baby scholar no lo podemos traducir. ¿Por qué?
porque está haciendo referencia a un elemento que está en la cultura original, pero no está en la cultura de llegada. Entonces ella dice, haría bien en calmar mi inquietud con pluma y tinta. Tengo una pluma de malaquita, de vulcanita, que tal vez sirva, o que tal vez podría servir, como un baby scholar. Mirad lo que era un baby scholar. Un baby scholar era un artilugio, ya sabéis que los ingleses son un poquito sádicos, pues esto era un artilugio que en la Inglaterra del siglo XVII y XVIII utilizaban para darles a los bebés para que mordieran y rompieran la encía cuando estaban echando los dientes. Y lo montaban en estas estructuras con los cascabeles que servían de sonajero, y el coral, o a veces era de marfil o de otro material, y esto era de plata o de oro. Entonces, esto, claro, aquí ¿qué pasa? No puedes decir ¿qué dices? Porque es un elemento que no existe en la cultura de llegada. Y un coral pues no. Entonces, puedes hacer una traducción, diríamos, funcional, como un mordedor de bebé, la pluma que tiene, que se está nerviosa y la está mordiendo, podría servir como un mordedor de bebé, pero claro, si dices eso y solamente eso, hurtas al lector un elemento también cultural que a mucha gente le puede interesar saber que había esto, ¿no? Y luego hay otra cosa también muy curiosa, ya, me quedan dos cositas, y dice, aquí, en este caso, aquí me tuvo que ayudar un amigo mío que se formó en Cambridge y que sabía ya esto, porque aquí me volvía yo loca. En este caso, ella estaba hablando, Virginia estaba hablando, reproduce la conversación que tuvo con el historiador Arnold Toynbee, que era estaba hablando sobre los chicos de Oxford y de Cambridge, los alumnos, que había muchos que eran unos estúpidos, unos pijos totales, que se dedicaban a hacer bromas pesadas y a hacer novatadas brutas a la gente, y que habían muerto en la Primera Guerra Mundial y que ahora los estaban entronizando y ahora eran héroes totales y gente maravillosa, ¿no? Y le está comentando esto a Virginia. Y dice Virginia, aquí he se refiere a Arnold Toynbee, dice, but he described their rose in their insolence and their quick snapping brains, always winning scholarships and bullying and bringing back chairs full of rats into chapel and admitting no one to their set, so that in the end they were almost abolished by the colonials who hated them back. Bien, en este caso dice, pero él describía las peleas y la insolencia y la rapidez para sacarte de quicio de aquellos muchachos que siempre conseguían becas e intimidaban y llevaban a los servicios religiosos de la universidad. Y aquí llega el tema. Bath chairs. Todos sabemos, aunque no sepamos inglés, que bath es baño y chair es silla. ¿Sí? Pues sillas de baño, es que no le ves otra. Pero ¿qué hacen esas sillas de baño llenas de ratas en la capilla? ¿Qué es esto? Y ahí ya es que enloquecemos. Vale. Yo recurrí a mi amigo Jonathan, que al final me dijo, ¿cómo vas a entender esto tú que eres una civilizada chica mediterránea? Por favor, no lo puedes entender, esto es solo para los brutos de Cambridge. Bien, pues aquí, daros cuenta lo que las Bath chairs, una minúscula donde tenía que haber ido una mayúscula, cambia todo, porque la ciudad de Bath, la ciudad de Bath es una ciudad en Inglaterra conocida por sus aguas termales desde los romanos, y en el siglo XVIII, me parece, que fue, no me acuerdo, o XVII era, sí, pues un señor que se llamaba James Heath inventó estas sillas para llevar a la gente que iba a tomar las aguas, para llevarlos, muchos de ellos eran gente enferma o mayor o lo que sea. Y luego además en Bath o en Inglaterra hace frío, entonces los llevaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si decimos en castellano las sillas de Bath, pues es que no significa nada. Pero claro, tienes que decir algo porque unas sillas, si no estás viendo esto, ¿cómo podían llenar unas sillas de ratas?
Lo que hacían los gamberros esto eran, metían ahí ratas, llevaban a los servicios una silla de estas y cuando estaban en medio de los oficios la lanzaban, las ratas salían por allí pululando y se organizaba pues Y ya, pues ya termino con la última. Los que hayáis visto la serie de Downton Abbey, pues reconoceréis algo ahí. Y ella está hablando con Lady, ¿cómo se llamaba? Cramer, y están hablando y dice, Lady Cramer, y dice, es ese momento también que aparece en Downton Abbey, que la aristocracia está en ese momento pasando a ser otra cosa, están perdiendo sus privilegios, ¿no? Y entonces están comentando de una familia, de los Cecil, y dice, Lady Cromer dice, the Cecils have given up their house, couldn't afford it. Y dice Virginia, but he has 5,000 a year. La otra dice, no such thing. Besides, everyone must economize, my dear Virginia. The end is coming. A la lanterna. Vale. Este es otro de esos casos en los que también hay que hacer algo, ¿eh? Hay que apuntalar el texto, porque si no, a ver, la gente de mi generación que estudiamos francés en nuestra secundaria, pues, bueno, sabemos que lanterne es farola, ¿eh? Todo el mundo. Gente ya más joven que estudia en inglés y que el francés es muy residual, yo he preguntado a mis alumnos y tal, nadie sabía lo que era la lanterna. Y luego mucha gente que sabe que la lanterna es una farola, lo que ya no sabe es la referencia que hace aquí. En este caso, la conversación transcurre así. Dice, los Cecil han dejado su casa, no se la podían permitir, están cotilleando. Y dice, pero si él recibe 5.000 libras al año. Dice, nada de eso. Además, todo el mundo debe economizar, mi querida Virginia. El fin se acerca, a la lanterna. Vale. Si no, hay muchos de los lectores que no entienden la referencia, que a la lanterna hay que dejarlo en francés, por supuesto, porque es un signo de que la aristocracia en este momento en Inglaterra hablaba francés como una lengua entre ellos, bueno, culta, ¿no? Pero la referencia a la que hace referencia aquí, valga la redundancia, a la farola, procede de la primera etapa de la Revolución Francesa, en la que pues se colgaba a los aristócratas en las farolas. Por tanto, a la lanterna es el grito que el aristócrata esta que está hablando dice, ¡ah! El fin nos está llegando, querida Virginia, a la lanterna. Bueno, queridos, gracias, perdonad si me extendí. Si queréis preguntarme cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición y si puedo responderos, dime. Ya, a mí me repatean eso, me repatean. ¿No? Ya, con lo que... A ver, a mí me parece que tenemos una lengua muy rica, muy potente, hablada por 500 millones de personas en el mundo, con montones de acentos, de tonos, de colores, de variedades, de todo. Entonces, me parece que es una papanatez propia de una gente acomplejada y que les parece que, ay, decirlo en inglés es guay, es mucho. Y entonces, me parece, ya te digo, papanatez, analfabetismo, puesto que muchísima de la gente que utiliza eso no conoce el inglés, ni sabe lo que está diciendo, y lo dicen porque les parece, pues, yo qué sé. Mira, pasa un poco también, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero no sé si os habéis dado cuenta, por ejemplo, el odio
que le han dedicado, que le profesan al artículo, al pobre artículo determinado, los medios y alguna gente, que les parece mucho más cool y mucho más fantástico el decir, el quitar el artículo. Y yo qué sé, voy a no sé dónde, en lugar de voy a la o voy a él. No, o estoy en... ¿Qué dices? ¿Pero por qué le habéis...? O sea, unos calcos a veces del inglés tan tontos por parte de personas que ignoran totalmente la lengua. A mí me parece que yo creo que siempre que se pueda decir en buen castellano, la cosa se tiene que decir en castellano, que es ese papanatismo total. Ahora, ocurre en todos los sitios, porque en Francia, por ejemplo, sucede lo mismo. El otro día estaba también hablando con dos sobrinos políticos que tengo que son parisinos y comentábamos esto y me decían que es lo mismo en Francia, ¿sabes? Que lo de los anglicismos es... Acabaremos todos hablando una interlengua, una cosa rara. Más cosas. Como mucho una más, porque estamos ya fuera de hora. Bueno, pues espera un poco. Sí, nos queda un poquito, sí. Gracias, Ana. es gente muy amable. No sé, no tenéis curiosidad por nada. Pilar, cariño, anda, dime algo. Curiosidades todas, porque has abierto no un melón, sino 5 de golpe, ¿no? Pero a mí me parece que, como incógnita personal, ¿no? ¿Cómo se planteó Virginia Woolf, dadas los condicionamientos de la época para el proyecto de vida de una mujer, ¿no? ¿Cómo se planteó el tema de la maternidad? No se nombra, ¿no? No, a ver, sí que se nombra en los diarios, sí. Hay en los diarios o en las cartas, no me acuerdo ahora bien. A ver, cuando se casa y tiene esa crisis brutal, que está 1 año y pico, que la tienen que institucionalizar bueno, tienen que estar en un hospital, que, bueno, fue una crisis muy tremenda. Ella quería tener hijos y Leonard también, pero los médicos en ese momento les aconsejan que no tengan, porque puede contribuir más a su fragilidad, ¿no? emocional. Y entonces deciden no tener. Ella siempre envidia eso en Vanessa, en su hermana Vanessa, en los hijos que tiene Vanessa, también en los hijos que tiene su amante esporádica, Rita Sackville West. También se considera, o sea, es como que le falta algo. La Hoa Press yo creo que es el hijo en común que tienen los dos, ¿sabes? Es donde ponen ahí todas. Pero yo creo que es una mujer que... A ver, ella tiene respecto, por ejemplo, a las relaciones sexuales y a su vida sexual, una actitud muy particular, ¿sabes? Yo creo que no le interesa mucho, que es algo que no le interesa. A Leonard, por ejemplo, le suelta le dice, mira, es que físicamente no me interesas para nada. O sea, no me interesa nada. El otro día, cuando me diste un beso, me quedé como si fuera una piedra. A ver, las relaciones amorosas no le interesan mucho. Ellos tienen un matrimonio potente, porque son dos personajes que se quieren con locura, que hacen cosas, que se apoyan, que se todo. Pero ese es un terreno en el que no entra. Tampoco con Ethel Smith no tiene relaciones sexuales, con ninguna de, no sé, con Vita igual se acostaron una noche y se tocaron la punta del pie, pero no creo que nada más. En los diarios no hay nada más. De eso la han convertido como si fuera un icono del lesbianismo, que para nada. Lo que pasa que ella se siente a gusto con otras mujeres, ama a otras mujeres en un sentido de que se siente no agredida, protegida, cómoda, ¿sabes? Entonces, bueno, el elemento masculino le resulta un poco agresivo, ¿no? Y luego un elemento que a ella le había puesto muchos cortapisas. Menos mal que Leonard, yo creo que Leonard es un personaje a reivindicar también, Yo creo que sin Leonard no sé si tendríamos la Virginia que tenemos. Es un hombre que muy pronto
él dice, en sus diarios también dice, reconocí muy pronto, porque él escribe también novelas, que el genio era mi mujer, que el genio era ella. Y decide que él ya, que la va a apoyar en su carrera, que la va a cuidar todo lo cuidable, y él escribe muchas cosas de política, de derecho, de tal, pero creación no. Y es un personaje muy importante en la vida de Virginia. Y en la decisión de no tener hijos, pues, bueno, yo creo que deciden eso por la fragilidad que... Ella ya tiene 30 y tantos años, cuando, ¿sabes? Que no es ninguna niña para los parámetros de ese momento, es una mujer ya mayor. Cuando termina su crisis nerviosa ya está bien entrada a la treintena. Bueno, todas esas circunstancias. La maternidad yo creo que son sus libros. Su obra es sus hijos, ¿sabes? Y la obra en común es la Hogarth Press. Ese es un empeño y una empresa que montan los dos alucinante, de esa pequeña impresora en el comedor de su casa a montar, que es la editorial más importante de Inglaterra y una de las 2 o 3 más importantes de la Europa del siglo XX. Es una gran hazaña, con todo lo demás. Bueno, Lidia, muchas gracias. Una conferencia muy interesante y ahora ya entiendo que esta mañana me has dicho que se iba a quedar corto y que tenías un taller sobre lo mismo de 12 horas, porque da para mucho. Tengo un taller ahora de 12 horas, imagínate. Si queréis que hagamos uno en el verano, pues nada, os ponéis de acuerdo y me vengo y lo hacemos. Muchas gracias a todos. Que la próxima conferencia será el día 12 de marzo. El título es Un mundo de plástico y lo dará José Miguel García Félix, que es catedrático de Química Orgánica por la Universidad de Burgos. Gracias a todos y perdón.